Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Hay goles que con el paso de los años cobran un significado mucho más curioso, sobre todo los goles de los que casi nadie se acuerda y que están lejos de los focos del fútbol de élite. Si preguntamos por el resultado del derbi vasco de filiales de la temporada 2003-2004, celebrado en Zubieta entre el Sanse y el Bilbao Athletic, probablemente nadie se acordará del resultado o de quién marcó aquel 11 de enero de 2004. Pero el caso es que allí se marcó un gol que merece la pena recordar. Los dos filiales vascos estaban viviendo una temporada irregular y transitaban en la mitad de la tabla al finalizar la primera vuelta. El Sanse era décimo con 27 puntos, a solo 3, eso sí, de la zona de playoff, mientras que el Athletic, decimotercero, tenía 2 puntos menos y estaba a esa misma distancia de los puestos de peligro. El derbi en Lezama había abierto la temporada y acabó con el resultado inicial, 0-0. Eso añadía tanta incertidumbre al partido de Zubieta como el resultado de la jornada anterior, en la que el Sanse había sido goleado por 5-1 a manos del Pontevedra, segundo clasificado, y el Bilbao Athletic había ganado por el mismo resultado al Peñasport, que tenía antes de ese encuentro los mismos puntos que los rojiblancos. Aún así, Gonzalo Arconada, entrenador de los potrillos, tenía fe en que el derbi de Zubieta pusiera fin a una racha de 4 jornadas sin ganar, solo 2 puntos de 12 posibles, que habían alejado el objetivo de luchar por el ascenso. Edor Tamurúa, entrenador del filial del Athletic, planteó un partido en el que imaginó al Sanse esperando atrás. Y sí, acertó. Arconada hizo que su equipo diera al balón la importancia justa, pero siempre con la intención de presionar con fuerza a los rojiblancos para que no pudieran trenzar juego y haciéndolo además desde los dos jugadores más adelantados, Gorka Larrea desde la media punta y Juan Domínguez como único delantero. Los primeros minutos demostraron que el Sanse tenía muy claro el partido que quería hacer y sumió al Bilbao Athletic en el desconcierto. Las pérdidas de balón de los atacantes hicieron que empezaran a llegar las pérdidas de balón de los visitantes hicieron que empezaran a llegar las ocasiones del equipo Churiurdin y también sus goles, abriendo muy pronto el marcador. Concretamente en el minuto 12, después de una triangulación en la banda izquierda entre Xavi Eizaguirre, Juan Domínguez y Javi Garrido, este último puso un balón raso en el área. Gorka Larrea lo dejó pasar con mucha inteligencia, amagando el disparo, y se lo dejó así en buenas condiciones al propio Eizaguirre, que marcó de un buen disparo desde la frontal del área. En el minuto 17 llega el gol que justifica la curiosidad de esta historia. Lateral y extremo diestros del equipo Churiurdin combinan en la frontal del área y es el lateral quien entra en el área y es zancadilleado. El extremo respondía al nombre de Xavi Prieto y era ya una de las joyas de la cantera de la Real. Ya había debutado en el primer equipo y estaba a punto de dar el salto definitivo a la primera división. El lateral se llamaba Iván Zubiaurre y pocos podían imaginar que su nombre iba a convertirse en motivo de discordia en las relaciones entre el Real y Athletic después de que el club bilbaíno le presentara sin camiseta, sin pretender pagar un euro por su traspaso, a pesar de tener contrato vigente. Xavi Prieto acabó convirtiéndose en uno de los mejores lanzadores de penaltis en la historia de la Real, pero ese no era un rol que forjara en el Sanse. De hecho, fue Zubiaurre quien cogió el balón ese día, enfiló el punto de penalti y marcó el 2-0 al filial del equipo por el que poco tiempo después decidió apostar. Zubiaurre solo marcó 2 goles en los 53 partidos que jugó con el Sanse. El primero se lo había hecho en el tramo final de la temporada anterior, en la derrota en Zubieta por 1-2 ante el Lagunonac. Aquel, un tanto conseguido en juego. El derbi de filiales no acabó con ese 2-0 que subió al marcador con el gol del lateral, sino que vio 2 goles más. El Bilbao Athletic recortó distancias en el minuto 65 por medio de Azcorra. Lo corto del marcador y su continuo dominio del balón hicieron que los rojiblancos soñaran con empatar en Zubieta, pero la Real se recuperó de sus minutos de mayor desconcierto y volvió al dominio real del juego que había exhibido en la primera parte, incluso sin balón. Y así se mantuvo hasta que en el minuto 81, Susaeta, a quien Gonzalo Arconada había metido en el partido para refrescar el centro del campo, marcó el 3-1 definitivo con un precioso lanzamiento de falta directa. Pocos recordarán este derbi de potrillos y cachorros, pero el hecho de que Zubiaurre le marcara un gol al Athletic hace que el paso del tiempo le haya guardado un pequeño rincón en la historia a un partido que no marcó el devenir de ninguno de los dos equipos ni de ninguno de los jugadores que lo disputaron.